Segundo bloque de este programa de Onda Verde, y así como recordamos algunas de las entrevistas concretadas en este año, no solo nos quedamos con este esfuerzo muchas veces no visible del equipo de producción en buscar todas las semanas un tema, un eje temático, personas que puedan hablar de este tema, sino que también acudimos a eventos que se llevaron a cabo en nuestra ciudad. Y en estos eventos, en estas jornadas, a veces planteadas desde nuestra agenda verde, otras veces acompañadas por nuestras cámaras para poder dialogar con ellos, pasaron realmente referentes nacionales muy importantes. Crecimos mucho con ellos, aprendimos, pudimos debatir, y vaya si son verbos importantes para hacer carne en esta época que nos toca, al menos a nosotros, transitar. Vamos a hacer también de manera incompleta y respetuosa algunas miradas de algunas de estos referentes nacionales que pasaron por la ciudad de Santa Fe y que fueran parte de este Onda Verde. Es el caso de Miriam Gorban, una mujer que desde hace muchos años difunde los ideales de la soberanía alimentaria, una experta además. Estuvo aquí en nuestra ciudad de Santa Fe en el mes de mayo, fue invitado por los amigos de La Verdecita y allí en el Cine Auditorio de ATE conversamos con ella. Lo que nosotros producimos son commodities, nosotros producimos el producto nuestro, el 60% de la extensión agrícola de nuestro país hoy es soja. Y la soja nosotros la consumimos, sí, en los derivados de soja puestos en los alimentos industrializados, pero en realidad va para producir carne en los países asiáticos, los países europeos. Y el problema es la utilización de los cereales. Los cereales que supimos cultivar para la alimentación humana, hoy se utilizan para la alimentación de los animales o para producir combustible. Uno de los graves problemas que tiene, digamos, la humanidad, el de transformar los alimentos en competir nuestros estómagos con el estómago de los automóviles. Estamos saqueando la tierra y no estamos reponiendo. No la estamos cuidando. Esta alternancia que dio la característica de la riqueza de nuestro suelo, ganadería, agricultura, la rotación de cultivos, qué sé yo, no se da con el monocultivo, no se da. Y hay imágenes, a veces yo para achicar las charlas saco algunas, pongo otras, de cómo se produce el proceso. El 20% de la producción teníamos nosotros en el 96 de soja, y en este momento es el 60%, pero ¿a costa de qué? Nosotros hemos resistido la crisis del 2001, como ningún otro país resistió, precisamente porque somos autosuficientes alimentarios, tenemos una diversidad de clima, una diversidad de tierra, pero hemos ido, este 60% arrinconó los otros cultivos. En Concordia, una de las veces que fui a la universidad en Concordia, estaban levantando cítricos para plantar arándanos. ¿Cuándo comimos nosotros arándanos? Entonces, porque una vez más la historia de nuestro país nos dice que nuestra producción, esto que somos granero del mundo, pero sí, para el mundo, no para nosotros. En agosto por Santa Fe también, hablando sobre el mismo tema, sobre soberanía alimentaria, en lo que él reconoce y autodenomina como su viaje por la soberanía alimentaria, estuvo el abogado Marcos Filardi, un interesado también en las problemáticas vinculadas al modelo de producción, de distribución y de consumo de alimentos. Este modelo de los agronegocios es un modelo que está revelando, digamos, un montón de problemas. Entre ellos, digamos, la concentración cada vez mayor de tierras en pocas manos, el acaparamiento de las tierras con una nota de extranjerización de esas tierras, un modelo que contamina el agua, que agota los suelos, un modelo que destruye los bosques, que desplaza a los campesinos, que desplaza a los pueblos originarios, un modelo que nos enferma a todos a través de un uso indiscriminado de agrotóxicos, y un modelo que al mismo tiempo está produciendo hambre, que está produciendo malnutrición, que está produciendo sobrepeso y obesidad.
Frente a este modelo dominante de producción, distribución y consumo de alimentos, nosotros enarbolamos la bandera de la soberanía alimentaria, que es realmente pelear por un paradigma alimentario distinto. En materia productiva, la soberanía alimentaria entiende que hay otra forma distinta de producir nuestros alimentos que tiene que ver con la agroecología, es decir, producir nuestros alimentos sin semillas genéticamente modificadas, sin el uso de agrotóxicos y en armonía con la naturaleza. Y al mismo tiempo, a través de una cadena productiva que sea justa también para el ser humano y para la naturaleza. Por otro lado, también abogamos por otra forma de distribuir los alimentos. En este sentido, lo que tenemos hoy es que la distribución de los alimentos en Argentina, digamos, desde el productor al consumidor, está mediada por muy pocos actores que ejercen mucho poder en la cadena alimentaria. Estamos hablando de quienes procesan las materias primas, de quienes ejercen la logística de la distribución de esos alimentos y en particular de los supermercados. Ante ese modelo dominante de distribución de los alimentos a través del supermercadismo, la soberanía alimentaria aboga por acortar las cadenas de comercialización, es decir, lograr una vinculación directa del productor con el consumidor, no solamente por el acortamiento de las distancias y lo que esto implica en términos de precios, para proteger también al consumidor en el acceso a ese alimento, sino también, y esto es muy importante, para nuevamente revincularnos nosotros como consumidores con el proceso productivo. O sea, volver a tener ese contacto cara a cara con el productor, poder indagar, poder preguntar qué se produce, cómo se produce, quién lo produce, para qué lo produce, para quiénes lo producen. Y en agosto también estuvo aquí en nuestra ciudad de Santa Fe presentando su libro Tierra Arrasada, el periodista Darío Aranda. Hablamos con Darío sobre cuestiones vinculadas a las distintas formas de explotación de la tierra que, como lo dijimos tantas veces, genera riqueza para pocos y consecuencias negativas para muchos. 32 hectáreas por hora desaparecen en Argentina de monte nativo por el avance del modelo agropecuario. Esos son datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación. No es que lo inventó Greenpeace o una organización ambiental, que también lo tienen esos datos bien chequeados. Después hay datos de megaminería. En 2003 había 40 proyectos en estudio, mineros. Hoy hay 800 proyectos mineros. Entonces hay un avance sistemático, geométrico de todo lo que es esta actividad. Me parece que en ese sentido lo que hay que preguntarse muchas veces es cuáles son las consecuencias ambientales, pero también sociales, políticas, económicas de este modelo, que muchos creemos que hace agua por todos lados, ¿no? Que es totalmente, son ganancias para unos pocos y pesares para muchísimos. Es como que hay muchísima información donde el diagnóstico, todos los que quieren ver, como ustedes lo conocen bien, ya lo saben. Lamentablemente los que no los quieren ver son muchos funcionarios de distintos signos políticos y al mismo tiempo, obviamente, muchas empresas y muchos medios de comunicación que son socios en las ganancias de ese modelo. Yo en ese sentido soy muy descreído de que las soluciones puedan venir por la casta política. La casta política está preocupada por seguir manteniéndose en el poder, sin importar signos políticos, ahí me parece que entran todos. Y en ese sentido lo que sí tengo la mirada como optimista y con llena de confianza, como contaba ayer, es en las organizaciones sociales, en los pueblos organizados. ¿Cuánto aprendimos de cada uno de ellos? La verdad que para nosotros como periodistas poder haber entrevistado a esta mujer con tanta experiencia, con tanta sabiduría, pero a su vez con tanta generosidad, como lo es Miriam Gorban, es un regalo que nos da la profesión, como también lo fue conocerlo por primera vez, pero haber aprendido tanto con Marco Filardi y ni que hablar con este joven periodista, pero que es un militante de las cuestiones ambientales de hace tanto, pero tanto tiempo, que es Darío Aranda. Fueron algunos, hay muchos más, nuestro programa tiene 1 hora y tenemos que ser inclusive ingratos a veces en la selección. Fueron algunas de las personas que pudimos entrevistar y que se llegaron hasta aquí, hasta nuestra ciudad, preocupados y ocupados por lo mismo que estamos preocupados y ocupados nosotros, y seguramente ustedes, si del otro lado de la televisión están compartiendo este programa. Pero además de estas personas que vinieron a Santa Fe, vinieron otras, pero vinculadas en algunas jornadas, en algunos eventos que se desarrollaron. Y cada vez que pudimos, no solo en nuestra ciudad, sino en la zona, acompañamos, estuvimos en cada uno de estos eventos para hacérselo llegar a ustedes en nuestro programa. Apenas empezado el año, allá en marzo, nos fuimos hasta Paraná, porque Paraná fue la sede de las terceras jornadas de energía solar que lo organizó la Fundación Erasmus.
En ella, en estas jornadas, se expusieron varias experiencias sobre el uso de energía solar y además participaron un número importante de expositores de todo el país. En el marco de Santa Lab, este laboratorio de innovación ciudadana de Santa Fe, participamos también del encuentro dedicado a la temática de la movilidad sustentable, un tema recurrente también aquí en Onda Verde. En este encuentro en Santa Lab estuvieron presentes organizaciones como Santa Fe en Bici, entre otras, y se trabajaron propuestas vinculadas a cómo resolver los problemas de la movilidad. Estuvimos también en las jornadas de agricultura familiar que se realizaron en agosto y que fue organizada por referentes científicos de nuestra ciudad. Bueno, uno de ellos, nuestro entrevistado repetido, pero además un amigo, Rafael Lajmanovich. También estuvimos con Ana María Gañetén. Bueno, en estas jornadas escuchamos el testimonio de diferentes expositores que plantearon sus posturas sobre la agroecología. También nos fuimos hasta la ciudad de Buenos Aires. Allí, al pie del obelisco, estuvimos con los amigos de Hachal No Se Toca, esta ONG ubicada allá en el departamento de Iglesias, en la provincia cuyana de San Juan. Ya cansados de no ser escuchados por la justicia de su provincia, se movilizaron hasta Buenos Aires, hasta el obelisco, para poder manifestarle a todo el país lo preocupados que están por la falta de control de lo que vierte la minería a cielo abierto. Bueno, también estuvimos acompañándolos a ellos. Cada evento que estuvimos cubriendo fue distinto. De cada uno aprendimos algo, pero si personalmente me toca hacer referencia a alguno, me quedo con estos sanjuaninos que se movilizaron desde Cuyo hasta Buenos Aires. Por eso que se ha dicho tantas veces, ¿no? Porque parece que Dios está en todas partes, pero atiende solo en Buenos Aires, y que para nacionalizar el tema tuvieron que ir hasta la capital federal, cansados, hastiados de tanta manipulación llevada a cabo por el gobierno de San Juan y por la justicia sanjuanina. Por eso nos pareció importante acompañarlos en esta manifestación, lucha que también la continúan y la siguen. Y así como cubrimos estos eventos, o en este caso estas movilizaciones, también tuvimos que hacer, nos vimos gratamente obligados en hacer algunos programas especiales con algunas cuestiones particulares sobre el medio ambiente. Es el caso de Proyecto Yacaré, una iniciativa de conservación que se realiza en nuestra ciudad y que comenzó cuando esta especie estaba en peligro de extinción. Afortunadamente hoy la actividad que está realizada por los integrantes de este proyecto logró incrementar la población de yacarés en nuestra provincia y generar un espacio de investigación sobre estos animales, demostrando que cuando se quiere, en realidad se puede. También dedicamos un programa especial a la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria, allí en la costanera este de Santa Fe, un espacio muy cercano a nuestra ciudad y en la cual se trabaja en la preservación de especies de flora y también de fauna regional. Intentamos abarcar la mirada más amplia de la cuestión ecológica. Lo ecológico no es solo lo vinculado a la naturaleza, lo es, pero también está acompañado con las problemáticas sociales, con la problemática del hombre mismo. Hablar de pobreza o hablar de exclusión también es hablar de ecología, es hablar de qué hacemos con nuestro medio ambiente. Y si bien intentamos abarcar todas las problemáticas, hay una que nos motoriza más que otras. Seguramente tiene que ver con la zona geográfica en que vivimos, y que es la que más sufrimos. Si este programa y cada uno de nosotros lo hiciéramos en Cuyo, seguramente el tema de la minería a cielo abierto sería el tema más recurrente. Pero aquí, al menos, en nuestra zona, el tema que nos preocupa más que otros tienen que ver con las fumigaciones. Y en más de una oportunidad, en varias oportunidades, hablamos sobre este tema, denunciamos lo que teníamos que denunciar, buscamos a los referentes, buscamos testimonios. Cuando promediaba el año decidimos irnos a un par de kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Nos fuimos un día entero y estuvimos allí en María Juana, en el oeste de nuestra provincia, porque sabíamos que se había llevado a cabo un censo epidemiológico allí
y que daba algunos números de enfermedades que realmente eran alarmantes. Hicimos un programa especial sobre la realidad de María Juana y allí hablamos con diferentes vecinos, con diferentes personas que están sufriendo en carne propia el tema del agronegocio. María Juana tiene el mismo problema que tienen todos los pueblos de la Pampa Sojera. Lo que pasa es que probablemente tenga muchos problemas juntos, todos amontonados. Tenemos plantas de acopio dentro del pueblo, tenemos los camiones que se dirigen a esas plantas con toda su carga, esparciéndose por el aire, tenemos fumigaciones a 100 metros, hay un montón de enfermedades, muchas agudas, pero lo que más nos preocupa es el tema de los cánceres, es decir, son enfermedades que en algunos casos son mortales, en otros no son mortales, pero dejan secuelas muy graves, son tratamientos muy cruentos, bueno, todo lo que ya sabemos. Y bueno, eso en particular es lo que más está preocupando, porque a veces de esos lugares no hay vuelta. Y relacionado con esto, en los 3 años acompañamos cada movida que diferentes sectores sociales hicieron en una legislatura provincial por ahora sorda, autista, ante este tema, pidiendo una nueva ley que proteja la salud de los habitantes. Este año no fue la excepción, se presentó un proyecto de agroecología, lo presentó entre otros el diputado Carlos Del Frade y allí también estuvimos. La agroecología es un modelo de producción agrícola que deja de lado a los plaguicidas, que deja de lado a los venenos. Entonces nuestra idea es presentar esto como una alternativa, que los productores lo empiecen a ver porque esto también da dinero, pero además tiene otra serie de beneficios. Por ejemplo, un desarrollo sustentable en el medio ambiente, producción de alimentos que hagan a la soberanía alimentaria, es decir, alimento sano y absolutamente necesario, y de tal manera una economía que se va a beneficiar porque vamos a desarrollar mejores alimentos y más barato que los que vienen por el sistema de intermediación de los supermercados. Y en forma paralela, el proyecto también pone en consideración lo que significa el desarrollo de la agroecología como sistema de educación, tanto en la primaria, en la secundaria y en lo terciario. Y nos tocó transitar este tercer año de Onda Verde con un hecho simbólico, si se quiere. Somos algo cabuleros y parece que los números redondos nos invitan, nos convocan aún más para recordar estas efemérides. En el 2016, este ético y bello colectivo Paren de Fumigarnos cumplió 10 años de vida, 10 años reclamando, pidiendo, educando, alertando sobre lo que nos está pasando en esta zona. No podíamos estar ajenos, hicimos un programa especial por los 10 años del Paren de Fumigarnos. En 2006 nos reunimos con 2 organizaciones más, en septiembre de 2006, con la gente del grupo de reflexión rural y con Madres de Ituzaingó de Córdoba, uno era de Buenos Aires, otro de Córdoba, nosotros de Santa Fe, y decidimos largar la campaña Paren de Fumigar porque veíamos que era lo que más afectaba a la salud, era lo que más llegaba, pero no solamente a la salud de la gente, sino a la salud del ambiente. Ya casi cerrando el segundo bloque, vamos a hacer también una revisión, una mirada por las luces amarillas. Y bueno, la misma pregunta que cuando te hice para la luz roja. ¿Hay alguna columna vertebral, un hecho motivador que haya sido repetitivo en las luces amarillas? Así como la luz roja fue la represión y la violencia, en la luz amarilla tenemos que hablar de promesas inconclusas. Obras que se prometieron, época de campaña, usted sabe, el año pasado, principio de año con todo el fervor del nuevo gobierno. Se prometieron muchas cosas, estamos llegando a fin de año y poco de eso se hizo. Claro, no son una luz verde entonces. No son una luz verde para nada, es una luz amarilla porque comenzó siendo algo bueno, pero como siempre decíamos, tenemos que esperar a ver qué sucede, a ver si se transforma en una luz verde, se transformó en una luz roja. Muchas veces en una luz roja, ¿no? Obviamente, por ejemplo el caso del Riachuelo, un ejemplo de la desidia y la corrupción. Ya en los años 90, María Julia se acuerda que en 1000 días decía que iba a limpiar todo el Riachuelo. Este año también se comenzó con esa promesa, estamos llegando a noviembre y todavía no se hizo nada, o se hizo poco, lo vamos a contar en la luz amarilla.
A casi 8 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el saneamiento del riachuelo, el Gobierno Nacional comenzó una de las obras centrales para descontaminar la cuenca. La red para evitar que tanto desechos cloacales como otros contaminantes terminen en el río. Se construirá un colector en el margen izquierdo del riachuelo que tendrá 11 kilómetros de largo. Este megacaño captará los efluentes cloacales y los vuelcos ilegales que hoy van a parar a la red pluvial y luego al riachuelo, desde ambos márgenes del río. El colector que desembocará en Dock Sud, donde se montará una planta de tratamiento de efluentes, estará también junto a un cañal emisario por debajo del lecho del Río de la Plata para terminar volcando los desechos ya procesados en el agua. En 2016, los problemas continúan. En el informe que Acumar presentó a la Corte, se reconoce el estado de estancamiento de los trabajos. Por ejemplo, el traslado del mercado de Liniers avanzó solo un 2%, cuando la promesa era completarlo en el 2017. Tampoco hubo avances en la remoción de basurales ni en los convenios que se deberían haber suscrito con diferentes municipios para la concreción de ecopuntos para concientizar sobre el impacto ambiental en el conurbano bonaerense. Otros puntos que presentaron en el informe tienen que ver con lo siguiente. Soluciones habitacionales tiene un avance del 10%. El abordaje social de las relocalizaciones, 0%. El diseño participativo de conjuntos habitacionales también tiene un avance del 0%. El plan de contingencia en villas y asentamientos, un avance del 17%. Y por último, lo que tiene que ver con la puesta en valor de espacios públicos en villas y asentamientos, el porcentaje es 0. De estos 5 puntos que te mencionábamos a lo último, el avance de obra de 3 de ellos es 0% y de 2 de ellos es menos del 20%. Imagínese lo poco que se hizo en este año de promesas, que poco se concluyó, que mucho se prometió, pero finalmente nada, casi nada se hizo. Y que así como la luz roja fue Greenpeace, es un espejo. Totalmente. El riachuelo no es la excepción, es la norma de tantos otros proyectos que se prometieron hacer y que luego no se hacen, ¿no? Así es. Prometer al medio ambiente parece ser que queda bien, es políticamente correcto. Claro, se promete, luego no se hace nada o se hace muy pero muy poco. Y en esta luz amarilla estuvo presente una vez más el Estado, igual que la luz roja, ¿no? Casi sentado en el banquillo de los acusados. Tendremos que hacer un paso superador ahora y ver qué hacemos, además de reclamar que sea algo más activo para, en este caso al menos, o en el anterior, promesas incumplidas o represión a aquellos que critican o que salen a decir verdades. De esta manera cerramos nuestro segundo bloque de Onda Verde. Cuando volvamos, en el último bloque del último programa del año, tenemos imágenes de algunos viajes que hicimos en el sur y en el centro del país. De eso, todo eso, cuando volvamos del corte publicitario. www.municipales.org.ar. Toda la información de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe en un solo sitio web.